I think this is going to be a big inflection point for the tech industry. What do you think is happening in tech? Backlash against the world's largest tech company. A crisis of trust in the tech industry. We all know that if you're human, you're biased. There are so many issues that need to be addressed that can provide a greater world. Not the doom and gloom that we hear about the dark cloud of the fourth industrial revolution, but a force for positive. Technology is a good thing if used in an ethical manner. We're all going into uncharted waters here, and we have to have deliberate discussions about this up front. Technology is not good or bad. It's what you do with it that matters. That's why we have started an Office of Ethical and Humane Use of Technology. We infuse ethics into our entire process. How do we ensure that the AI is really giving back and helping society? We have to take our consciousness up a level. We all have to rise up and realize we're in a new world with this technology. This technology is something like we've never had before in each of these categories, and that means our leadership has to get to another level of excellence. The issues are complex, the answers are not clear, but it's all about listening. Muy buenos días, qué placer estar esta mañana con todos ustedes. El viaje en esta oportunidad nos lleva a Chile y es la última escala del tour que se denomina Construyamos Tecnología Ética, Responsable e Inclusiva, un tour latinoamericano que ya nos ha llevado por Argentina, Brasil, México y Colombia. Y hoy estamos aquí en Chile con un panel espectacular. Yo creo que no podemos haber pensado en mejores representantes para la sesión que tenemos esta mañana. Y lo vieron allí en el video disparador. Creo que este momento tan increíble de la historia que estamos viviendo, donde por un lado somos protagonistas de la cuarta revolución industrial, pero por otro lado fuimos también protagonistas y atravesados por esta primera pandemia global. Y ahora, digamos, como protagonistas de ese momento tan increíble y mirando hacia adelante, yo los invito a que pensemos juntos cómo podemos hacer para que la tecnología sea una herramienta que se use en beneficio de las personas y no en detrimento de ellas, y cómo podemos hacer, por otro lado, para que los beneficios de la tecnología lleguen a todos y no a unos pocos. Fue por eso que ideamos este tour que hoy hace escala en Chile, para que pensemos entre todos cómo lograr construir y usar la tecnología de manera ética, responsable e inclusiva. Porque como veíamos recién en el video, la tecnología no es más ni menos que una herramienta. Y la herramienta puede ser usada para sacar lo mejor de nosotros y potenciar nuestra humanidad, o puede ser usada para perjudicarnos y de alguna manera que sea un arma y no una herramienta que deba ser usada en beneficio de las personas. Fíjense que a partir de una encuesta que hicimos nosotros en Salesforce hace un tiempo, aprendimos que los consumidores, de alguna manera, a compañías de tecnología como nosotros, nos exigen un mayor compromiso en la evangelización del uso que debe hacerse de la tecnología. Y por otro lado, el consumidor nos exige que ayudemos a los distintos stakeholders a crear estos espacios de diálogo para entender qué debemos hacer con esta herramienta que tenemos delante nuestro. Y ni bien arrancamos este tour, allá por octubre, que fue en Argentina, casualmente, o no casualmente, porque nada es casualidad, creo yo, en aquel momento el Papa Francisco había dicho públicamente que le pedía a los gigantes de la tecnología que dejáramos de explotar la vulnerabilidad de las personas para sacar ganancias desmedidas. Fíjense qué mensaje fuerte, ¿no? Y qué compromiso le exige a las grandes compañías de tecnología, y creo que a todos, para de alguna manera reconocer la dignidad de las personas y que la tecnología debe ser usada como una herramienta para bien. Para discutir este y otros temas,
tenemos, como les decía, 3 invitados de lujo, a los que no voy a presentar yo. Quiero agradecerles primero que nada el hecho de estar con nosotros esta mañana. Y entonces quiero pedirles a cada uno, para romper el hielo, si se presenta a sí mismo y nos puede comentar a los que nos escuchan esta mañana cómo se lleva cada uno de ustedes con la tecnología y cómo creen que la sociedad está usando hoy la tecnología como herramienta. Arranquemos por Paloma, ¿te parece? Mi nombre es Paloma Ávila, trabajo en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, del medio ambiente. Soy la directora del área de futuro de CNN Chile y por lo tanto estos temas me convocan en cuerpo y alma cotidianamente. ¿Cómo me llevo yo con la tecnología? Yo creo que como la mayoría de los humanos, somos todos ciudadanos digitales a estas alturas y estamos atravesados por la tecnología, queramos tener o no una relación con ella. O sea, hoy día alguien que busca un mundo o trata de vivir su vida fuera de la tecnología, alguien que literalmente se tiene que ir a la punta de la montaña y ya ni siquiera, porque hasta los satélites de Elon Musk lo van a alcanzar, ¿verdad? Y por lo tanto me relaciono permanentemente con la tecnología. Por mi trabajo me toca también estar al tanto de la punta, pero no tengo una relación de fan de la tecnología exclusivamente. Sé que mi vida depende de ella en muchos sentidos, pero tengo una enorme contradicción en lo moral respecto de cómo la sociedad no es capaz de alcanzar la curva de Moore ni ninguna curva del nivel de desarrollo y de discusiones y de cambios sociales que se están produciendo hoy. Con sus discusiones, ¿para qué hablar en materia legislativa, senador? Con todo estamos llegando tarde. Y los ciudadanos no solo estamos llegando tarde a algo que conocemos, sino que sobre todo estamos siendo partícipes de algo que no conocemos. Y eso me parece mucho más grave. Por eso esta discusión me parece tan relevante, porque creo que aquí los creadores son los llamados a tener los más altos estándares éticos y tener a la vista las discusiones que nos van a afectar, porque los usuarios no sabemos cómo estas cosas nos van a afectar, cómo nos están afectando hoy día y cómo están siendo utilizadas hoy. Por eso me parece tan relevante y quise aceptar inmediatamente esta invitación. Gracias por tenerme aquí. Un placer, Paloma. Senador Pugh, Kenneth, ¿quieres contarnos? Si se nota alguna latencia, es decir, que me desconecto, es porque creo en la tecnología y estoy haciendo el desafío hoy de conectarme. Y este enlace está a sobre 2.000 metros de altura y muy desconectado de la realidad. Así que es un gran desafío hacer la primera de las videoconferencias Starlink en mi gestión legislativa. Como me llevo bien con la tecnología, creo que nos puede ayudar a resolver grandes problemas que tiene la sociedad. Yo entré en política precisamente por esto, para poder demostrar que podemos hacer política 2.0 o 4.0, si nos vamos a la nueva revolución industrial, con gobiernos que tengan más data y menos guata, políticos que sepan el valor de la tecnología para cambiarle la vida a las personas, porque la tecnología bien usada puede hacer maravilla. El problema es que la tecnología es neutra, no es ni buena ni mala, y va a depender de cómo la usemos, los resultados que tengamos con ella. Al igual que un cuchillo que sirve para cocinar o hacer unos estupendos asados en Argentina, también sirve para matar. La tecnología puede producir mucho daño físico a la infraestructura o a las personas, puede matar personas. Daño reputacional, puede destruir marcas, puede destruir a las mismas personas, puede destruir nuestra democracia y el Estado de Derecho. Daños económicos, lo estamos viendo con estos ataques que ocurren, con secuestros, donde se cobran rescates. Daños que también van en el sentido de dañar nuestra cultura. Cuando uno parte con las fake news y parte cambiando la realidad, destruye muchas cosas. La tecnología entonces es maravillosa, sirve para cosas fantásticas, nos permite resolver problemas, pero si no la regulamos, y ese es nuestro desafío como parlamentarios, vamos a tener problemas. Como señalaba Paloma, estamos atrasados. La tecnología va muy rápido.
Es más, es imposible estar al día si uno no está permanentemente conectado viendo lo que está ocurriendo o cambiando incluso los equipos. Por lo tanto, la legislación también le cuesta. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en el Parlamento? Y Paloma ha sido una gran promotora del Congreso del futuro, de tratar de anticiparnos a los futuros. Pero no solo anticiparnos, tenemos un ejemplo, la nueva ley de neuroderechos que protege lo más importante, nuestro cerebro, nuestra data, y evitar que terceros puedan implantar cosas en el cerebro o sacar información del cerebro. Pero todo esto tiene que ser consecuente con el avance que va teniendo. La tecnología sin regulación genera un problema. Y ahí viene la palabra mágica, la ética. La ética es hacer las cosas bien. Desde el punto de vista filosófico, esto no es un tema que vaya a lo religioso, sino que es entender qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal. Y por eso necesitamos mejores personas, mejores hombres y mujeres que lo entiendan, desde programadores y programadoras éticos. No es el tema del algoritmo ético. El algoritmo, incluso en inteligencia artificial, esa creación se puede desconectar de su creador. Y ahí entramos en un problema complejo de regulación, a quién perseguir, a quién sancionar. Se requieren entonces personas que desde el diseño, el privacy by design, donde se protege la privacidad, o el security by design, que se protege la seguridad de la aplicación y las infraestructuras críticas, permitan generar aplicaciones que hagan el bien. Siempre van a haber personas en el lado oscuro de la sombra y por ello a ellos tenemos que perseguirlos. Y ahí tenemos varios ejemplos, la nueva ley de delitos informáticos, que va persiguiendo a personas que están produciendo daños, todos los daños que me refería anteriormente. Pero si me tengo que resumir, yo soy un apasionado de la tecnología, por eso hice este esfuerzo de conectarme a Starlink, y si se pierde la señal, disculpen, estamos trabajando para poder mejorar nuestra legislación y para poder darle esta oportunidad a todas las personas. Las brechas son 4. Está la brecha de conectividad, que las señales lleguen a las personas, ya sea de forma inalámbrica o con fibra óptica, lo que está haciendo España con su plan de despliegue rural, 100 megabits por casa. Están en el acceso, que una vez que haya disponibilidad de Internet puedan tener un contrato, y aquellos que no lo tienen, subsidiar la demanda. La Internet tiene que estar disponible para todos. Cumplimos 30 años Chile conectado al Internet este año, y esa es una demanda creciente. La tercera brecha es el conocimiento, de que sepan sacarle rendimiento, no solo la alfabetización digital, sino que puedan hacer cosas mucho más grandes con la Internet. Y finalmente, la brecha de seguridad, la ciberseguridad. Si manejamos esas 4, yo creo que lo vamos a hacer muy bien. Un apasionado entonces de la tecnología. Damos fe de eso, somos testigos, senador. Muchas gracias. Pedro, nos encantaría escucharte a vos ahora. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por organizar este tipo de debates que, tal como lo mencionabas, es latinoamericano, es decir, hubo todo un despliegue de distintas realidades y bueno, estamos todos pensando lo mismo. Yo de profesión soy abogado y tuve mi experiencia en el mundo público porque fui subsecretario o viceministro de Telecomunicaciones. Ahora estoy en la academia, estoy como investigador en Centro de Investigación en Ciberseguridad, pero en general aquí la pregunta de base es cómo nos estamos relacionando con la tecnología y tal como lo dice Paloma, yo creo que este tsunami digital llegó para quedarse y por tanto ya las personas no están excluidas, es decir, ya no podemos pensar en una sociedad sin pensar que el elemento disruptivo social está diseñado por las tecnologías. Hoy día cuando hablamos de las nuevas economías digitales, cuando hablamos de países que van en vías de desarrollo, ya tenemos que olvidarnos de los países que, por ejemplo, exportan o explotan recursos naturales, sino que hoy día se está pensando más bien en una economía digital donde la formación del capital humano debe ser lo trascendente. Pero eso significa, tal como decía el senador Piu, desafíos de, por ejemplo, brechas, desafíos de desigualdad. Hace muy poco en Chile hubo un estallido social por desigualdad económica que conllevó incluso avanzar en un proceso de nueva constitución, que incluso en la nueva constitución ya se está estableciendo pensando, por ejemplo, el acceso a Internet como una garantía constitucional, lo que me parece un gran avance. Pero por otro lado yo mencionaba la incorporación de tecnología sin una política pública, sin un trabajo coordinado, va a generar una brecha de desigualdad digital. Y yo mencionaba, si avanzamos hacia tecnología solo con una lógica de mercado, dejando de lado la lógica de pensar en el bienestar de las personas, vamos a tener, después de este estallido social, un estallido digital, donde van a haber personas conectadas y personas desconectadas, personas que tengan competencia y las que no. Y finalmente, ¿por qué estoy acá también? Porque estamos en un momento histórico y los que estamos aquí
en cierta forma somos los protagonistas de lo que queremos para el futuro de nuestros hijos. Y por ahí lo escuché una vez, una reflexión que me pareció bastante gráfica. Todos los que estamos acá, me imagino que Paloma menos, pero somos fósiles vivientes. ¿En qué sentido? En que todas las personas que estamos acá tuvimos un paso analógico, es decir, nacimos sin la tecnología. Estamos hablando de cassette, estamos hablando de CD después y así sucesivamente, pero ahora estamos insertos en un mundo digital. ¿Y por qué somos fósiles vivientes? Porque la próxima generación va a ser 100% digital y nunca va a estar en este proceso de haber conocido el mundo analógico. Entonces nosotros estamos en un momento de reflexión, de saber qué es lo que había pasado antes y qué es lo que está pasando ahora. Personalmente yo, cuando me conecté por primera vez a Internet, me conectaba con un módem de 33,6 megabits y hoy día tenemos conexiones de, no sé, 600 megas de velocidad. Entonces, ese cambio sideral en tan pocos años también nos tiene que llevar a la reflexión. Y como somos actores relevantes, también tenemos que tener esta mirada donde la tecnología no sea todo evento, donde los aspectos de, por ejemplo, conceptuales y reales como la ética sean fundamentales, porque tal como tú lo mencionabas, Alex, la tecnología es una herramienta, no es un fin, y por tanto nosotros tenemos que cumplir el último objetivo, que es finalmente mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos y a todos por las reflexiones. Y un tema recurrente en sus intervenciones fue el de la regulación, el de la política pública, ¿no? Ya desde hace años en Chile ha habido marchas y contramarchas e intentos por sacar una ley de protección de datos personales. Ojalá pronto Chile la tenga. Por otro lado, aplaudo la iniciativa de haber emitido Chile una política nacional de inteligencia artificial y también el camino de lograr normativa que proteja la seguridad en línea, ciberseguridad. Mi pregunta es, si tomamos regulación, ¿hasta qué punto creen ustedes que las políticas públicas pueden avanzar acelerando la construcción de ese camino que necesitamos para que la tecnología sea usada como una herramienta para bien? ¿Hasta qué punto sería un obstáculo? ¿Qué desafíos ven ustedes para que se genere consenso en que pueda haber una regulación sana que permita llevar estas discusiones hacia adelante? ¿O hasta qué punto creen que el legislador debe correrse por un momento y lograr que el mercado y las personas nos autorregulemos? ¿Cómo ven ese tema? Y ahí me gustaría arrancar por vos, Ken. Bueno, muchas gracias, Ale. Este es un tema que se está discutiendo en todo el mundo. En estos momentos lo más complejo para regular es la inteligencia artificial. Este tema lo estamos viendo un grupo de parlamentarios en The Artificial Institute, que es un organismo creado por un parlamentario británico, Darrell Jones, que busca precisamente el generar y otorgar las libertades que sean necesarias a las personas para que ellas se puedan desenvolver en este ambiente de inteligencia artificial. Hay otro grupo, el Future Society, que está viendo los efectos que puede tener la inteligencia artificial en las democracias y en el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a tener una gran cantidad de data de todo, bueno, tú eres capaz de controlarlo todo. O sea, el gran hermano, Orwell, es real, está presente. ¿Cómo lo hacemos entonces para ser libres en este entorno de control absoluto? Y aquí viene algo bien importante, que es el consentimiento. Este concepto tan básico, tú partiste mencionando la Ley de Protección de Datos Personales, ya avanzamos en el Senado, pasó al segundo trámite en la Cámara de Diputados, y básicamente los datos que son propiedad privada, son propiedad de la persona, que se entregan a un tercero para un fin específico, se entregan con un consentimiento. Y ese consentimiento, esa autorización, es la que permite entonces regular las relaciones. ¿Qué se van a hacer con esos datos? Si ese consentimiento se rompe, se pierde, aquel que lo haga, el Estado, la empresa o el tercero, va a ser multado. La multa entonces va a actuar como un mecanismo de control y de alerta para ir mejorando. Pero hay otros que hacen estas intervenciones
no desde el punto de vista económico con los que venden datos, lo hacen con ataques deliberados a infraestructura crítica, suplantando identidades probablemente, obteniendo acceso a credenciales y secuestrando datos, robándolos o bloqueando computadores, o sea, ataques directos a la infraestructura crítica. Y ahí se requiere otra ley. Por lo tanto, podemos decir, si le ponemos nombre de ciberseguridad a todo esto, todo que nos va a proteger la seguridad informática, va desde la protección de los datos personales hasta la protección de la infraestructura crítica de la información. Se requiere una autoridad que pueda regularlo y que genere el entorno que permita el desarrollo de este nuevo ecosistema. Nosotros estamos acostumbrados a los ecosistemas naturales creados del momento que se creó la Tierra y que han ido evolucionando, pero la Internet es un ecosistema creado por los humanos para humanos. Es el primero creado completamente en donde cada vez más lo ocupamos digitalmente. Cuando analizamos las 4 Internet que hemos tenido, la de 30 años atrás, la Internet de los datos, después pasó a la Internet de las personas con las redes sociales, estamos en la Internet de las cosas ahora con el IoT, y estamos entrando a la Internet de los lugares con los metaversos. Se está complejizando porque tú estás entrando y dependiendo cada vez más de ella. Y ahí viene el principal problema. ¿Cómo respetar la dignidad de la persona? Los de la persona. Y los derechos y la dignidad tienen que ser igual como son en el espacio físico. No puede haber diferencia. La libertad de expresión, por ejemplo, que es una libertad que tenemos que consagrar siempre, y especialmente en el mundo digital, es un derecho humano de humanos, personas, no de máquinas de inteligencias artificiales. Entonces, ¿cómo le vamos a otorgar una inteligencia artificial que parta ella debatiendo y enemistándose grupos de personas? Bueno, eso no está regulado. No tenemos una regulación que permita separar discusiones de personas de discusiones de máquinas o alertar quién es quién. Cuando tú entras al metaverso y alguien suplanta tu identidad digital, pueden ocurrir cosas gravísimas. Entonces, todo esto requiere, obviamente, de conocimiento, de capacidad de controlar, pero tener reglas básicas y claras que garanticen la libertad de las personas para que ellas ejerzan esa libertad plena en este espacio. La misma neutralidad de la red, ahí Pedro nos puede hablar bastante, que la hemos defendido con una fuerza increíble, porque no podemos permitir que entren terceros a alterarla. Bueno, probablemente vamos a presenciar el quiebre de la Internet si Rusia y China siguen separándose cada vez más de este mundo globalizado y conectado en el que estamos. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Nuevas reglas en una Internet que ya lleva 30 años. ¿Qué va a pasar en 30 años más? Si todo lo que hemos avanzado hasta ahora ha ocurrido en solo 30 años. Entonces, ese es un pensamiento que tenemos que ponernos como uno de los objetivos, y ese va a ser probablemente, lo vamos a conversar, yo voy a integrar este año la Comisión Desafío del Futuro, cómo hacemos análisis prospectivos a 30 años más para ver qué tenemos que hacer. Y ahí adelantarnos y ojalá tener regulación adaptada antes que entre la tecnología a ser parte de nuestra vida cotidiana. Gran desafío, no hay respuesta, solamente en suplantación de identidad digital todavía no tenemos un consenso. Lo único que sí sabemos es que las identidades digitales las entregan los estados, las empresas entregan credenciales de acceso, otras cosas, pero identidad digital para confirmar a una persona que realmente es, ese es un deber del Estado y eso no se puede cambiar. Eso es lo que te podría aportar hasta ahora, es un tema emergente que va en desarrollo, tiene mucha discusión y yo creo que tenemos que debatir bastante porque este mundo, el que hemos creado, este mundo digital, es realmente, ha convergido con el mundo físico, es nuestro mundo, ya no lo podemos salir de él, no hay vuelta atrás. Nada más y nada menos, ¿no? Muchísimas gracias por la intervención. Paloma, y en el seguimiento que le has hecho vos a este tema, ¿cómo lo ves? ¿Regulación fuerte ya? ¿Regulación sí? ¿Regulación no? ¿Autorregulación? ¿Qué pensás? Activo mi audio porque a veces se activa solo, tú sabes, quién sabe qué inteligencia artificial está manejando esto. Lo primero que me parece importante frente a tu pregunta es que da lo mismo lo que yo crea, no hay ni una forma de que la regulación llegue a tiempo. Eso como creo que es una condición base a que tenemos que aceptar, lo que no quiere decir que no sea necesaria la regulación. O sea, lo primero que quiero decir es, siempre estamos tarde y por lo tanto yo creo que hoy más que nunca, y aquí, senador, le llega a las patitas del agua, es urgente que los legisladores hagan la pega de prospección de forma muy profesional, con mucha información, y que se la tomen muy en serio.
porque hoy día lo que podemos proyectar se vuelve realidad muy rápido, gracias a lo mismo que estamos conversando, al mismo desarrollo de la tecnología, y por lo mismo anticiparse ante... Me pareció súper interesante la mención que hizo respecto del metaverso, anticiparse a las posibles catástrofes y escenarios que puedan ocurrir en el marco del desarrollo tecnológico, es una cuestión que a mí me parece un deber del Estado y de los órganos del Estado crítico, ¿no? Ahora, sabiendo que eso igual va a salir mal, va a llegar tarde, me parece que es súper relevante que se legisle y que se protejan las cosas que han sido la conquista de la civilización en el desarrollo. O sea, voy al ejemplo del metaverso que planteaba el senador. El metaverso no solo sirve para vivir cosas que uno quiere vivir y no puede, no solo sirve para cosas fantásticas como experimentar cuestiones que, no sé, a personas ciegas ver, a personas sin otros sentidos, no sé, oler, sentir, pararse, correr, cuestiones que son fantásticas para la experiencia humana, sino que también sirven para cometer crímenes y crímenes graves. Crímenes graves que en su uso abundante y frecuente empiezan de alguna forma a minar los cimientos que han permitido construir la civilización como la conocemos, violando, por ejemplo, derechos humanos. Ya hemos conocido casos donde en el metaverso, en un avatar, se producen, por ejemplo, violaciones en manada, o uno puede transgredir los derechos de una persona, y eso no está normado, legislado, ni mucho menos. Sin embargo, el daño psicológico que eso puede producir a una persona va a ser igual de material. Y me parece relevante esto desde dos puntos. Uno, proteger los derechos humanos de cada uno de nosotros en esos otros espacios. Y me parece importante desde la perspectiva filosófica el hecho de que la sociedad corra la barrera de lo que son los cimientos de nuestra civilización, de lo que nos permite llamarnos civilizados en estos otros espacios, y empecemos a vivir como niveles de barbarie o niveles de falta de moral así gravísimos. O sea, creo que la primera razón para decir sí a la legislación es que al menos tenemos que proteger lo que ya hemos conquistado, que son, por ejemplo, los derechos humanos. Eso me parece que es lo mínimo. Creo que es importante, como decía, la prospección. Creo que es importante anticiparse bien a los escenarios que van a venir y tratar de regular todos los otros riesgos, por más que no sean así de graves, riesgos que todavía no conocemos. Y para eso notaba acá un dato respecto de mis múltiples experiencias en el marco de Congreso Futuro y de los programas. Me tocó hablar con Jan Tallinn. Jan Tallinn es uno de los fundadores de Skype, y él hoy día pertenece y financia el Instituto para el Estudio de los Riesgos Existenciales que se hace en asociación con la Universidad de Cambridge. Me encantó esta entrevista, encontré que era grandilocuente el título, y es como le digo, Jan, ¿tú qué te preocupas a los riesgos existenciales? Como, ¿por qué va a morir o ante qué está amenazada la humanidad? Y no me dijo cambio climático, que era lo que yo esperaba usar. No me dijo un nuevo virus, una nueva pandemia, que es lo que uno probablemente podría creer. Me dijo inteligencia artificial. Entonces aquí voy a lo que planteaba el senador. Es muy relevante que nosotros entendamos bien cuáles son los alcances de estar diseñando hoy día sistemas autónomos que nos permiten resolver miles de problemas fantásticos, no sé, como la alternancia en el uso de energía renovable. Necesita un motor de inteligencia artificial. Lo relevante es que el diseño de esa inteligencia artificial también tenga estándares éticos. Y estándares éticos no me refiero solo a que no pretenda conquistar el planeta y destruir a la civilización, sino que también me refiero a que sea diverso, a que trate de tener la menor cantidad de sesgos posibles, que se suba a los estándares que hoy día estamos pidiéndole al gobierno, que sea, por ejemplo, paritario. Necesitamos, como humanidad, estar al día y estar a la altura de todos los desafíos sistémicos que estamos viviendo y que están todos juntos. Entonces no podemos postergarlo.
Y ahí yo creo que la ética y creo que la filosofía, que hace poquitos años atrás la querían sacar del currículum nacional, va a jugar un riesgo, o sea, va a jugar un rol crítico para el desarrollo de la sociedad futura. Gracias, Paloma. Pedro, te escuchamos. Tus reflexiones y eventualmente alguna reflexión sobre lo que nos comentaban recién Ken y Paloma. Sí. Bueno, mira, en primer lugar, tenemos que entender que vivimos en sociedad, siempre, y por tanto la lógica del individualismo no procede. Por eso la regulación siempre va a ser necesaria. De hecho, yo pienso que hay mucha gente interesada en generar una dicotomía entre la autorregulación y la regulación excesiva y tratan de plasmar que esto tiene que ir por la lógica del avance tecnológico, del emprendimiento, de la innovación, de la lógica individual, versus, en este caso, una lógica como de fijación de normas, de restricción, y que además, como decíamos, muchas veces o puede llegar tarde o atrasada. Yo creo que esto hay que entenderlo en su contexto, pero también hay que ver que las regulaciones tienen que tener una cierta coherencia y tienen que tener una cierta línea conductual entre ellas. Vamos a ver el caso de Chile. Se avanzó, tal como dijo el senador Kenneth Pugh, hacia una ley de delito informático, dejando de lado algunas cosas críticas como los hackers éticos, pero bueno, es un tema específico, pero no se avanza en la ley de datos personales. No se avanza, por ejemplo, en la ley de infraestructura crítica, que está recién instalada, la discusión que ni siquiera ha sido iniciada en una conversación. No se está viendo, por ejemplo, se avanzó hacia una política marco de inteligencia artificial, pero sin una lógica de regulación que garantice este lineamiento que está basado en una definición política, y si cambia el gobierno puede cambiar esa definición política y por tanto quedan nada las definiciones de la sociedad. Por eso también yo me quedo mucho con lo que dice Paloma, el tema de los riesgos. Los riesgos son muy relevantes y sobre todo si uno piensa en la inteligencia artificial tal como lo mencionaba. De hecho, la Unión Europea, que es uno de la unión de países que van más avanzados en esta discusión, ellos determinan que existe inteligencia artificial de alto riesgo. De hecho, mencionan que son definidas aquellas que tienen un riesgo significativo de poder causar lesiones o daño a las personas o a la sociedad, que pueden vulnerar los derechos fundamentales, como decía Paloma, derechos humanos, y que también fijan la norma de seguridad establecida en esta unión. Entonces, cuando uno piensa en que ellos están estableciendo algunas obligaciones, bases generales, hablamos, por ejemplo, que las tecnologías de alto riesgo tienen que tener un sentido antropocéntrico y antropogénico. ¿Qué significa eso? Que el centro sean para las personas, es decir, todo el desarrollo, implementación y la utilización de estas tecnologías tienen que tener una mirada y una supervisión humana, en el sentido de que haya en todo evento control de las personas, incluyendo la posibilidad de alterar o desactivar estas tecnologías. A veces nos olvidamos de esto porque se autogeneran y pueden desarrollarse. También exigen algunas obligaciones y siempre se habla de seguridad, transparencia, de rendición de cuentas, es decir, que también haya un control ciudadano, un control regulatorio, un control sobre el desarrollo de estas tecnologías. Tal como mencionamos, también ausencia de sesgo o de discriminación, o responsabilidad social e igualdad de género, que son otros de los temas. También pensando la sustentabilidad ambiental en el desarrollo de estas tecnologías y obviamente el respeto a la intimidad y protección de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de reflexión se están dando en países desarrollados, que están creciendo, que están estableciendo un marco ético, que están estableciendo un marco de regulación coherente, y países como, por ejemplo, de Latinoamérica, estamos quedando ausentes de una mirada común, porque en definitiva Latinoamérica es un mercado, digamos, de personas, si uno lo piensa desde el punto de vista de servicios grandes, donde incluso uno puede mencionar que tenemos mayores virtudes porque todos hablamos el mismo idioma, pero siempre decimos, una cosa es hablar el mismo idioma y otra cosa que nos entendamos, aún así hablando del mismo idioma. Entonces, creo que la regulación siempre va a ser necesaria. No soy amigo de la autorregulación porque hemos visto que la autorregulación genera para algunos
un buen comportamiento y para otros excesos y abusos, tampoco tenemos que llegar a una condición como decía el senador, de un control absoluto por parte del Estado, pero sí establecer marcos de acción, por ejemplo, marcos éticos, que sean coherentes con el tipo de sociedad que queremos. Porque muchas veces se critica, y yo no soy defensor, pero se critica a la lógica, por ejemplo, de países como Rusia, China, Estados Unidos y otros, y son visiones de sociedad distintas. Probablemente todos queremos que avancemos hacia una lógica democrática, pero también hay que tener cierta lógica social y probablemente entender que estamos en un mundo diverso y por tanto en el tipo social que nosotros queremos tenemos que tener estas discusiones pensando en esta integración democrática y respetuosa y entendiendo obviamente que las tecnologías por sí van a seguir avanzando, aunque no avancemos en regulación, pero sí tenemos que tener una mirada crítica, tener una mirada prospectiva y una mirada de futuro, pensando en que eso tiene que implementarse hoy o si no ayer, porque esto ya está avanzando. Gracias. Gracias, Pedro. Tomando ingredientes de las intervenciones de cada uno, me quedo con eso que dijo Pedro en un momento de los fósiles tecnológicos y de lo difícil que resulta para nuestra generación que de alguna manera es la que está tratando de sentar las bases hacia adelante. Qué difícil que es para nuestra generación manejarnos bien con tecnología, ¿no? Yo creo que en adelante todo va a ser mucho más natural, pero nosotros hemos sufrido tantos estímulos y hemos vivido tantos momentos que creo que no sabemos cómo manejar la tecnología y muchas veces la tecnología nos termina manejando a nosotros. Entonces, tomando esa idea y pensando que si no fijamos las bases bien nosotros, ahora, para siempre, podemos empezar a crear una bola de nieve perversa hacia adelante en función de cómo usemos y cómo creemos la tecnología. Y tomando esa idea de Paloma de que estamos llegando tarde, y tomando también la idea de Kenneth, que también fue compartida por el resto de quienes me acompañan, de que no tenemos que dejar de lado nunca que estamos hablando de personas y que lo primero que tenemos que proteger es la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Entonces, poniendo todo eso, todos esos ingredientes en la licuadora, ¿cómo les parece que podríamos hacer para trabajar entre todos, políticos, gobierno, sector privado, sociedad civil, academia, los medios incluso, Paloma? ¿Cómo podemos hacer todos juntos para trabajar en un camino acelerado que nos ayude a promover una creación y un uso más ético, más responsable y más inclusivo de la tecnología? ¿Cómo aceleramos? Pedro, ¿nos querés comentar vos? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, siempre se ha hablado de un trabajo público-privado, pero tenemos que hablar entonces de un trabajo colaborativo común. De hecho, hoy día el verbo rector es la cooperación. O sea, eso tiene que ser uno de los principios básicos. Porque piensa que además, por ejemplo, este tipo de tecnología, y no se menciona mucho, pero la inteligencia artificial fue una inteligencia creada y pactada por ciertos científicos que se sentaron y dijeron, creemos inteligencia artificial. O sea, ellos se sentaron y están desarrollando. Y lamentablemente hoy día la industria más avanzada capta a las personas con mayores capacidades científicas, con mayor inteligencia, y están dejando tecnologías que se alejan del ciudadano común. Un ciudadano común no va a tener idea de cómo se desarrolla la tecnología. O sea, el principio, por ejemplo, de hablar por teléfono, uno piensa, bueno, hay un dispositivo acá, otro acá, una cuerda, hablo y sale la señal y se comunica. Pero hoy día, si uno le pregunta, incluso a nosotros que estamos trabajando con esto, a ver, explíqueme un algoritmo, desarrolle un algoritmo, mencione cómo se llega a tal conclusión. O sea, yo no podría, personalmente. Entonces,
esa diferencia es la que tiene que generarse una cultura de entender el impacto tecnológico, en primer lugar. Después, un trabajo colaborativo con todo, como tú dices, los medios, las organizaciones, la ONG, el mundo privado y el Estado, con una mirada también transversal. Por eso se han generado a veces mesas de conversación, espacios como estos de reflexión, también son positivos, que una industria, o sea, que una empresa como la que está auspiciando esta conversación se plantee sin necesidad de que estar obligado respecto a una reflexión ética y en términos generales, y que no tenga por objeto vender sus servicios, ya me parece un avance. Es decir, ya estábamos muy acostumbrados antes cuando existían conversaciones y se hacen como infocomerciales, pero ahora estamos pensando ya en un tema social. Entonces, creo que el impulso siempre tiene que hacerlo por las autoridades y los responsables de conducir un país, por ejemplo. Yo creo que ellos son los primeros en impulsar una lógica como esta. La industria obviamente se incorpora, siempre está muy receptiva. Yo he sentido que la industria tecnológica puede tener sus reparos, hay algunos que son más quisquillosos. Por ejemplo, en la ley de datos personales, yo siento que no se ha avanzado porque existen tantos intereses comprometidos que eso paraliza la discusión, pero entonces estamos en un momento de decir, oye, ¿sabes qué? Ya dejemos de lado nuestro egoísmo, avancemos hacia una senda común. Y finalmente, los medios de comunicación, la prensa y las ONG, que son parte de la sociedad civil, también tienen que entender que son actores relevantes porque les impacta. De hecho, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión a través de los medios digitales es muy distinto, por ejemplo, a un concepto de la ley de prensa que se había definido cuando hablabas por radio o imprimías en papel. Entonces, yo creo que el desafío es común, los intereses son yuxtapuestos muchas veces, pero siempre avanzando, y creo que instancias como esta, los llamados, y que aquí participe un parlamentario, una periodista, y en mi caso alguien que forma parte de la academia, creo que es un triángulo virtuoso que tiene que continuar. Gracias, Pedro. Amén a eso que acabas de decir. ¿Cómo lo ves vos, senador Piuk? Mira, siguiendo la línea de Pedro, que me gusta mucho, efectivamente es integración público-privada, pero recharge. O sea, el tener a la academia participando en la discusión de política pública, que es lo que vemos en la Comisión de Desafíos del Futuro en el Senado, es importantísimo. Estamos hablando de 800 científicos que están trabajando en casi 30 áreas distintas. ¿Qué es lo que nos falta? Un plan nacional. Paloma hablaba de prospectiva, yo quiero darle la primicia, bueno, de que tenga primicia ahí, CNN 360, el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, estamos hablando Vitar y compañía, estamos viendo con ellos cómo poder integrarnos para generar planificación que llamamos de largo plazo. Pero tenemos que ser bien concretos, tenemos que pasar del think tank al do tank. Y esto estamos viendo planes a 12 años. ¿Por qué 12 años? Porque tratar de ver tecnología más de 12 años es muy difícil. O sea, 30 años, lo que lleva la Internet, 30 años más, podemos. Pero ¿por qué 12 años? 12 años es lo que puede estar máximo una diputada o diputado con sus 2 reelecciones. 12 años, se pueden comprometer a ese periodo. También una alcaldesa o alcalde, 12 años. No pueden estar más, nuestra ley no lo permite. Y también 12 años lo que demora una niña o un niño desde primero básico a cuarto medio. 12 años entonces es una generación impacta. Son 3 periodos de gobierno, 3 periodos de gobierno que tienen que estar comprometidos, y son 12 leyes de ese presupuesto. Si establecemos entonces un sistema de planificación de 3 niveles, estratégico, un acuerdo político a 12 años, después de gobiernos, con los 3 gobiernos que vengan, y que es el nivel de mediano plazo, 4 años, y después el corto plazo, la ley de presupuestos. Todo esto se tiene que financiar. Si finalmente tú no puedes alcanzar futuros que tú no quieras construir. Eso nos ayudaría, por un lado, para poder anticipar legislación con los escenarios previstos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué puede afectar? La OEA acaba de terminar un estudio en donde dice que lo más probable es que lo que primero se acabe es la democracia. Mira lo que te estoy diciendo, o sea, la gente ya no cree en la democracia. Bueno, ¿y qué vamos a usar entonces?
Cosas como esas son las que tenemos que responder y buscar las formas para poder crear un futuro adecuado. Yo creo mucho en esta comisión, fue capaz de sacar un congreso del futuro adelante que tiene visibilidad mundial, pero la comisión tiene ahora que ser capaz de pasar del think tank al do tank, conectar en una estrategia nacional de largo plazo que nos podamos comprometer todos, porque finalmente todos queremos lo mismo, queremos un mejor desarrollo, mejorar la calidad de vida de las personas. Lo único que diferenciamos es que unos se van a ir por el lado derecho y los otros se van a ir por el lado izquierdo, pero vamos para el mismo lado. Si logramos eso, vamos a ser capaces de darle sentido a lo que estamos haciendo y ahí la tecnología nos va a poder ayudar mucho. Gracias nuevamente por la invitación, tal como lo señaló Pedro, los felicito que estén con estos temas, estos son los temas profundos que tenemos que abordar y creemos que desde los diferentes lugares, Paloma de los medios de comunicación, Pedro desde la academia, yo que estoy ahora en el ámbito legislativo, podemos contribuir a que estas cosas ocurran. Las cosas ocurren porque hay personas que están dispuestas y disponibles para hacer que ocurran. Así que cuando quieran podemos volver nuevamente a tener un recorrido nacional o uno particular de Chile. Gracias, Ale. No, espectacular. Y a ver, yo creo que como bien comentabas recién, lo importante es generar estos espacios de diálogo multidisciplinarios, ¿no? Creo que en un tema como este nadie tiene todas las respuestas, hay muchísimo camino para avanzar todavía, pero nosotros desde nuestro lugar lo que quisimos era empezar a crear las condiciones para que estos diálogos empiecen a ocurrir y ojalá que se multipliquen y hagan que todos los interlocutores relevantes, pero que además quieran sumarse a la discusión, puedan aportar su punto de vista. Porque creo que aquí tenemos la gran disyuntiva entre, la tecnología, como decíamos, avanza rapidísimo. Y entonces nosotros en este tipo de temas avanzamos, nos frenamos, ¿qué hacemos? Yo sinceramente creo que tenemos que avanzar, porque la tecnología avanza y avanza muy rápido, pero que tenemos que avanzar con cuidado. Y entonces la generación de estos espacios de diálogo donde podamos compartir estas clases de inquietudes, escuchando la mayor cantidad de voces posibles de todos los sectores, haciendo también muy diversa e inclusiva la discusión, vamos a lograr quizás un resultado más potente y favorable, a pesar de que coincido con Paloma en que ya estamos atacando tarde a la situación. Paloma, perdón, que me demoré, me entusiasmé con esta reflexión. Me encantaría escuchar tu punto de vista sobre ese trabajo público-privado. Bueno, yo coincido en lo que plantean los dos panelistas respecto de la necesidad de tener la mayor cantidad de instituciones colaborando para poder construir una visión sobre estos asuntos. Creo que aquí, a propósito de lo que planteaba Pedro, el asunto de la ceguera que tenemos todos los que no somos programadores de algoritmo, que somos casi todos, creo que es súper relevante tanto que el Estado garantice tener a un agente vigilante preparado, o sea, que haya un observador desde el Estado que esté viendo cómo se están desarrollando estas cosas y las comprenda, a diferencia de todos nosotros. Creo que es súper importante que esté la sociedad civil a través de las ONG siendo parte de eso. Hemos visto cómo para bien y para mal ciertos grupos como Anonymous son capaces de dejar grandes escobas globales, ¿verdad? O sea, se organizan y echan abajo el sistema ruso, digamos. O sea, en la mitad llevan la guerra de lo análogo y lo digital en un santiamén, ¿no? Si esas fuerzas estuvieran al servicio de la vigilancia, del buen desarrollo de la tecnología, sería probablemente más fácil que tuviéramos un control o una vigilancia, una comprensión efectiva y a un mejor tiempo de lo que está pasando. Creo que la brecha que la tecnología supone de acceso es uno de los grandes dolores de cabeza de la democracia, porque no solo deja, como siempre, fuera a los pobres, que quedan fuera básicamente de todo, sino que también deja fuera a todos los que somos ignorantes en una cuestión tan específica como esto, ¿no? Entonces me parece que ahí el rol es de lo público y desde el Estado a mí me gustaría tener un rol muy técnico y muy
muy afilado tratando de llevar el pulso. Desde los privados creo que es bien fuerte, pero yo creo que no necesariamente el mundo privado ha puesto su foco en la formación ética y moral. Y eso en Chile ha quedado probado con creces. O sea, tenemos los mayores escándalos de corrupción probablemente vienen de las grandes fortunas de Chile. Y eso habla de que no necesariamente el hecho de formarse para tener capital está asociado a la formación filosófica, ética y moral. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una convocatoria al mundo privado de sentirse llamados a hacer de esto su quehacer cotidiano también. O sea, que estas preguntas estén al centro del desarrollo de la tecnología, aunque esa vaya en contra de ganar más plata eventualmente. Yo sé que parece una utopía lo que estoy planteando, pero he visto empresarios a los que sí les importa, y este mismo panel es un buen ejemplo de eso. No da lo mismo cómo desarrollemos la civilización. Y por lo mismo nadie puede quedar fuera. La academia, ¿para qué decir? Yo creo que ahí, Pedro, coincidirás probablemente en que la academia ha fallado moralmente en su deber de ser parte de la discusión pública durante mucho tiempo. Y probablemente el mismo estallido fue el que lo volvió a traer a la palestra, a la academia, o la misma, por ejemplo, pandemia hizo que la academia tuviera un rol social que durante mucho tiempo quedó recluido a los laboratorios. En el fondo creo que nadie puede hacerse el leso hoy día sobre su deber moral de participar de todo esto, y los ciudadanos creo que también tenemos esa tarea. Por supuesto los medios, o sea, tengo la suerte de participar de un medio donde esto es la agenda. O sea, nosotros como medio no somos agnósticos respecto de algunas materias como cambio climático, somos activistas. Y como divulgación científica somos activistas. Nos parece demasiado importante que esto llegue a la ciudadanía porque comprendemos el problema de acceso a la información, que significa no entender nada, ¿verdad?, de esto. Pero creo que en general los medios, y les digo como parte afectada, les ha costado mucho subirse a este carro. Nosotros como Warner Media vivimos durante harto tiempo una hermandad con Chilevisión, que es un canal abierto, y costó meter el tema de ciencia. Como que la pandemia fue la que nos dio el empujón. Y resulta que el tema era súper importante, a la gente le importaba montones, lo veían marcado en rating. Entonces nuestros supuestos civilizatorios también están desactualizados. Y hoy día la ciudadanía, el Congreso Futuro es el mejor ejemplo de eso. Y usted que lo citaba, senador, Congreso Futuro partió con 3.500 conectados online. Y en el último Congreso Futuro tuvimos 6 millones de conectados online. No solo en Chile, sino en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, decir que a las personas no les interesa el conocimiento es mentira. Decir que a las personas no les interesa este tipo de conversaciones es mentira. Y los medios tenemos el deber público de cumplir con nuestra tarea de llevar las conversaciones relevantes a todos los hogares, creo, también. Gracias, Paloma, y gracias a todos. Yo creo, fíjense que en los 50 minutos que llevamos de conversación hemos podido tirar al aire ideas que creo que son súper inspiradoras para muchos de los que están escuchándonos esta mañana. Y ojalá estos 50 minutos puedan ser la semillita de muchos minutos más que empleen distintos representantes relevantes del tema para ver cómo hacemos para resolver esto que, como decíamos al principio, es filosófico y creo que va a ser básico para cómo nos desarrollemos de acá hacia adelante. Estamos en un momento bisagra y lo que logremos responsablemente hacer ahora nos puede llevar para un lado o para el otro. Así que ojalá haya muchas más conversaciones de estas. Yo quiero agradecerles muchísimo a los tres por su tiempo, sus ideas, sus reflexiones y su pasión en cada una de sus intervenciones. Y antes de terminar, me gustaría que cada uno de ustedes, si quiere, nos comparta una reflexión final sobre algo que se haya tratado en la conversación o algún tema que ustedes tuvieran en mente y que no se haya tratado específicamente en las intervenciones anteriores. Y acá siéntanse libres de arrancar como quieran. El que quiera que
que tire la pelota. Bueno, sí, yo solamente quiero hacer una breve reflexión. Primero, estamos en un momento también global donde existe una guerra, una invasión de un país como Rusia con Ucrania, lamentar esa situación, pero también observar el fenómeno que está ocurriendo. De una guerra común, tradicional, de disparo, hoy día hay una guerra híbrida donde la tecnología está teniendo un rol relevante, pero para perjudicar a personas. Cuando se habla, por ejemplo, de hackear sistemas, o se llama boicotear, hackear, por ejemplo, a Rusia, digámoslo así, por Anonymous, no hace distinción entre objetivos civiles o objetivos militares. Por tanto, hay afectación de también personas que están alejadas de la guerra, probablemente tal, o de las autoridades. Y hace muy poco también estuve viendo como una empresa tecnológica armamentista está empezando a promover el uso de armamentos con inteligencia artificial, algo que ha sido repudiable y rechazable por muchos países. Entonces, este tipo de circunstancias, por primera vez tenemos una guerra donde la tecnología está teniendo un rol importante y puede ser decisiva, tenemos que también tener una reflexión, tanto por la guerra, tanto por las muertes y por lo que conlleva, pero también del uso de estos elementos tecnológicos o sea, uno piensa que no hay en el futuro, pero imprevisiblemente puede haber nuevos eventos y por tanto hay que tener mucho ojo también con estos aspectos. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Paloma, Kenneth. Senador, pues le toca a usted para que yo no hable tan seguido. Gracias, Paloma. Te quería dejar primero, pero agradezco la oportunidad. Yo quiero reflexionar con lo que señalaste al principio cuando partió Ale, de que estamos iniciando la cuarta revolución industrial. Yo creo que estamos en la cuarta globalización y esta globalización, el mundo digital es esencial. Tenemos que entenderlo y comprenderlo y tenemos que ver cómo vamos a ser capaces de sobrevivir en este entorno. La pandemia lo único que hizo fue acelerar la transformación digital. Las tecnologías están disponibles, los sistemas en la nube, la edge computing, ahora con el 5G, 6G y todos los Gs que vengan posteriores, los flujos de data son gigantescos. Tenemos que entonces asegurar este entorno y eso parte de las personas. Y aquí yo quiero dirigirme especialmente a los que trabajan, a los colaboradores de ustedes, porque son los primeros que entienden dónde está el bien y dónde está el mal. ¿Cuál es un buen diseño y cuál es un mal diseño? Está la privacidad de las personas considerada desde el momento mismo que programamos. Estamos diseñando sistemas seguros que van a ser capaces de resistir todos estos ataques malévolos que nos decía Pedro. Bueno, está ahí, está la persona. Y después entender que esta tecnología se tiene que centrar en personas, solucionarle problemas de vida a las personas. Lo que señala Pedro respecto al uso de la inteligencia artificial también es una brecha gigantesca en el tema de la guerra. Los países que tengan inteligencia artificial versus los que no tengan. Ya de hecho sabemos que el último de los aviones probados por los norteamericanos con inteligencia artificial en 16 combates aire a aire, en los 16 derribó al piloto normal. O sea, es imposible ganarle a una inteligencia artificial un humano. Y mandar a humanos a pelear contra inteligencia artificial es mandarlos al suicidio. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar y por eso tenemos que debatir y tenemos que regular. Mientras no haya regulación, tiene que haber autorregulación. Si no, no habría nada, habría caos. Y eso parte de lo que están haciendo ustedes, de crear conciencia ética responsable desde el desarrollo y el uso. Cómo lo desarrollamos y cómo lo usamos. Los felicito por lo que están haciendo y cuenten por lo menos conmigo para todas las veces que lo requieran. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Paloma, ahora sí. Bueno, me parecen totales ambas reflexiones, el asunto de cómo el desarrollo de inteligencia artificial y robótico se está usando para la guerra es una cuestión que ya es realidad hace un rato. Hay varios pilotos que se están desarrollando principalmente en el gobierno de Estados Unidos y por lo mismo, claro, ojalá utilicemos la inteligencia artificial para no tener guerra, ¿no? Que sería lo ideal. A ver si nos ponemos realmente inteligentes. Pero mi reflexión va por la línea de la responsabilidad social. Yo creo que en particular a las empresas de tecnología uno les debería exigir casi como un impuesto, proyectos a quienes trabajan con inteligencia artificial, uno debiera como
es una idea probablemente inviable, pero como cobrarles el impuesto de un desarrollo que permita atacar uno de los principales problemas de esta era, que va a ser la desigualdad en el acceso. Y con esto no me refiero a que simplemente se dediquen a iluminar con internet A o B localidad, ni escuelita, sino a trabajar profundamente en cómo está constituida esa desigualdad y permitir que las personas que viven en contextos vulnerables o tienen menos acceso a educación, etcétera, puedan avanzar a mayor velocidad en relación a las brechas que ellos mismos están teniendo cada vez más grandes en materia tecnológica. Ahí yo esperaría que quienes desarrollan lo que sea tengan que también desarrollar proyectos, iniciativas y tecnologías que ataquen el problema de la desigualdad como una condición. Me parece que nadie sino ellos van a ser los mejores representantes para poder resolver el problema de la desigualdad. El Estado nunca le va a alcanzar el tranco para poder llenar todos esos vacíos que van quedando a medida que los privados se desarrollan. Y por lo mismo creo que tiene que haber una nueva empresa, un nuevo mundo privado de desarrollo que comprenda que tanto la responsabilidad social, o más bien la gestión del entorno, la gestión de las externalidades, una ley REP para la tecnología, se puedan implementar de la mejor manera y que en el ejercicio de su labor contribuyan a la sociedad, no solo generando riqueza, no solo desarrollando nuevas alternativas para los consumidores, sino también disminuyendo la desigualdad, que es probablemente uno de los mayores males del mundo. Genial. Yo quisiera terminar este panel de la misma forma que lo arrancamos, que es agradeciendo antes que nada a Paloma, a Kenneth y a Pedro por su tiempo, por su disponibilidad, por sus ideas, por sus reflexiones, por sus sentimientos, por haber puesto el corazón en esta charla. Creo que salió genial. Y quiero también agradecerle a todos los que nos están escuchando en este momento. Ojalá, como decíamos, esta charla sea disparador para muchas charlas más, ¿no? Y que nos animemos a decir muy, muy fuerte que tenemos que crear y tenemos que usar la tecnología en forma ética, responsable e inclusiva. Muchísimas gracias y que tengamos todos un excelente día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación también, Ale. Hasta un próximo foro.